Hola, buenas, les doy la más cordial bienvenida a lo que sería el curso básico en el uso de Microsoft Word, este editor de texto que nos ayuda a preparar documentos en nuestra vida cotidiana. En esta oportunidad estaríamos hablando sobre el menú de inicio y enfocándonos en estas tres herramientas o estas tres cajas de herramientas que son fuente, párrafo y portapapeles. Bien, para este video he preparado un pequeño texto que es muy común que nos encontremos en todos nuestros documentos y estaríamos dándole formato o estilo a este texto. Bien, iniciaríamos con la caja de herramienta fuente que se encuentra en el menú de inicio y veremos las primeras opciones que aparecen en la parte superior que se llama fuente. Esta nos define el tipo de fuente que va a tener nuestro texto. Entonces, para cambiar el tipo de fuente en nuestro texto, nosotros vamos a tener que marcar el texto que deseamos, aplicarle la fuente y podemos seleccionar dentro de una amplia gama de fuentes que nos da Microsoft Word. Entonces, manera de ejemplo, voy a ir definiendo, por ejemplo, esta fuente y a mi párrafo le puedo definir otro tipo de fuente. ¿Sí? Entonces, ya vimos esta primera opción. La segunda es el tamaño de la fuente. De igual manera marcamos el texto al cual nosotros le queremos aplicar un tamaño diferente y seleccionamos un tamaño el cual sea requerido para nuestro documento. De igual manera marcamos nuestros párrafos y seleccionamos un tamaño. Luego tenemos otras herramientas como por ejemplo esta de aumentar tamaño o disminuir tamaño. Esto es opcional a usar la anterior, entonces veríamos esta para aumentar el tamaño del texto y para disminuir. Siempre recuerden que tenemos que tener marcado nuestro texto para poder aplicar estas herramientas. De igual manera, la que continúa es esta que nos hace un tipo de conversión en cuanto al tipo de letra, ¿verdad? Podemos dejar tipo oración, minúsculas, mayúsculas, poner en mayúscula en cada palabra, alternar entre mayúsculas y minúsculas. Y veamos un ejemplo con este título de este párrafo. Si yo lo quiero tipo oración, lo que va a hacer es que me va a dejar la primera letra en mayúscula. Esto es por la fuente que he elegido de que todas están en mayúscula, pero si yo cambio la fuente, por ejemplo, a un Arial, estaríamos viendo de que solo me deja la primera letra en mayúscula. La segunda es minúsculas todas, las cambia todas en minúscula, mayúsculas, las cambia. Estaríamos viendo poner una mayúscula en cada palabra, que bueno, ya vemos en cada una de las palabras de la frase nos aparece una mayúscula, y alternar entre mayúsculas y minúsculas, que hace lo contrario. Nuestro texto anteriormente estaba de esta forma, entonces ahora lo que hace es que a las que están en minúscula se las pone en mayúscula. ¿Sí? Entonces ya vemos esta opción que fácilmente podemos convertir entre mayúsculas y minúsculas de un texto. Luego la que sigue es el borrado de formato. Microsoft Word entiende por formato lo que nosotros comúnmente le llamamos estilo de texto. Entonces, por ejemplo, nosotros ya le aplicamos un estilo o un formato a este párrafo, pero si yo quisiera dejarlo tal y como viene por defecto en la herramienta, yo marco el texto, lo marco y le doy a la opción borrado de formato. Y esto lo que va a hacer es que me va a dejar exactamente igual el texto o el texto por defecto que tiene Microsoft en este caso, ¿verdad? Entonces recordemos que con esa opción nosotros borramos el formato del texto. Bien, continuamos con las de abajo. Tendríamos las opciones de negrita, las opciones de cursiva, que estas son bastante conocidas, las opciones de subrayado, opciones de tachado, pero bueno, hay unas opciones que quizás las desconocemos. Vamos a marcar esto así de esta manera normal, y no sé si les ha pasado de que muchas veces tenemos que escribir una ecuación, por ejemplo x es igual función de x es igual a x al cuadrado más 2. Entonces si yo tengo x al cuadrado, yo lo puedo hacer con estos exponentes, o sea un superíndice, y yo le ubico x al cuadrado, ¿sí? Ahora deshabilito la opción
y ya me regresa a la línea principal, más 2. ¿Sí? Entonces vemos cómo podemos usar superíndices y subíndices en cada una de los textos. Por ejemplo, y sub 1. Si yo tengo y y le aplico un subíndice, yo tendría y sub 1 de esta manera, un poco raro. Luego continuaríamos con lo que es un poco de texto artístico, donde aplicamos un poco de estilo o formato artístico a nuestro texto a escribir. Si yo selecciono, bueno, dejé por aquí marcado el subíndice, pero si yo selecciono eso, veríamos cómo estaríamos agregando un texto ya artístico más o menos predefinido por Word. De igual manera, nosotros podemos marcar esta opción, marcar el texto y definir un texto diferente, ¿verdad? Entonces, de igual manera, si yo quiero borrar el formato de este texto, le uso la opción borrar formato y lo deja como un texto normal. Bien, la siguiente herramienta es el marcado. Muchas veces cuando estamos leyendo libros, nosotros nos auxiliamos de unos marcadores para resaltar, o resaltadores, lo conocemos realmente, para resaltar texto importante. Entonces, de igual manera, Microsoft Word nos facilita esas herramientas. Simple y sencillamente hay que marcar el texto a resaltar y nosotros presionar sobre esta herramienta. Veremos de que también tenemos varias opciones de colores para resaltar, ¿sí? Y podemos marcarlo de igual manera. Y la última opción que estaríamos viendo de esta parte de fuente es que nosotros podemos también cambiar el color del tipo de letra, ¿sí? Para este caso podemos decir que a este tipo de letra le aplico un color azul. Bien, entonces hemos visto cada una de las herramientas que nos proporciona esta caja de fuentes y hemos visto cómo se transforma la fuente o cómo podemos definir un estilo o formato de texto, ¿sí? Muchas veces van a escuchar a personas decir hay que darle formato al documento, hay que darle formato a ese texto. A eso nos referimos, ¿verdad? Hay que darle, aplicarle estilos, aplicarle tamaños, aplicarle color. Entonces a eso nos referimos cuando hay que darle formato. Bien, continuando, voy a quitarle el formato a todo este texto. Lo voy a dejar como estaba, ¿sí? Vamos a quitar los resaltes. Vamos a dejar sin color para tenerlo como antes. Y vamos a ver. Pasamos a la caja de herramientas de párrafo, donde tenemos primeramente las opciones de lista, ¿sí? Las opciones de viñeta. Bien, voy a generar una pequeña lista. Por ejemplo, elemento 1, elemento 2, elemento... Nosotros tenemos esto y nosotros queremos aplicarles una viñeta, entonces marcamos nuestra lista de elementos y nosotros le aplicamos aquí a la opción de viñeta o de listas. Podemos seleccionar entre varias. Puede ser esta que está por defecto o puede ser la que nos guste. Incluso también podemos agregar o definir una nueva viñeta o definir un símbolo de viñeta, ¿sí? Nos vamos a la opción que aparece en la parte de abajo, definir una viñeta, ¿sí? Le damos la opción de símbolo y podemos seleccionar uno de estos símbolos que nos proporciona el programa, ¿sí? Pero bueno, eso es en el caso de que necesiten hacer algo especial en sus documentos. Una vez seleccionado el símbolo, le damos a aceptar y estaría lista nuestra viñeta. También con estas listas nosotros podemos agregar lo que son numeraciones. Entonces nosotros le podemos aplicar una numeración, por ejemplo elemento 1, que la lista se vea enumerada del 1 al 3 en este caso. Del 1 al 3 lo podemos hacer por medio de números romanos, lo podemos hacer por medio de el ABC, ¿sí? Todo depende de la necesidad de cada uno. Bien, la otra herramienta que nos aparece es una numeración multinivel, que estaríamos viéndolo en otro video porque tenemos que ver cómo se incluye las secciones de un documento y es un poco más interesante esa herramienta. Pero bueno, avanzamos con la parte de abajo de la caja y vemos de que tenemos las opciones de alineación
alinear a la izquierda, centrado, a la derecha, justificado, ¿sí? Creo que en su mayoría todos ya conocemos esta y alguna vez hemos interactuado con ellas. Pero bien, me interesa que veamos la que nos aparece seguida, que es el espacio entre líneas, y comúnmente van a encontrar esto que muchas personas la llaman el interlineado. Entonces, en el interlineado nosotros definimos el espacio que se da entre cada una de las líneas del texto. Esto es muy importante porque para la redacción de trabajos científicos siempre se exige un interlineado definido por unas especies de normas que debemos de cumplir para presentar nuestro proyecto. Por ejemplo, las normas APA, las normas Vancouver, las normas del IEEE, que definen cada una de estas aspectos o de este formato que va a contener nuestro texto. Entonces aquí, desde esta opción, nosotros cambiamos las opciones de interlineado. Aparecen algunas opciones ahí predefinidas, las más comunes. En caso de no estar la de nosotros, podemos dar la opción de interlineado. Podemos dar clic aquí donde dice opciones de interlineado y podemos definir, por ejemplo, aquí en 0.5. Podemos decir que nuestro interlineado va a estar en 0.5 y vemos de que nuestro texto se acerca cada vez más entre líneas. Entonces, como les digo, esta opción es muy importante porque algunas normas de presentación de proyectos definen el tamaño de la línea, ¿verdad? Que el espacio que se va a dar entre cada una de las líneas. Bien, continuando, vamos a ver esta parte de esta herramienta que parece una latita de pintura ahí. Pues esto lo que hace es que le da un color de fondo a nuestro texto, ¿sí? O a nuestro párrafo. Entonces nosotros podemos definir un color de fondo, ¿sí? Luego tenemos esto que parece como una tabla. Aquí nosotros podemos definir los bordes de nuestro párrafo, ¿sí? Podemos definirle un borde inferior, un borde superior. Le podemos definir todos los bordes, que se marque cada uno de los contornos de nuestro párrafo, los bordes externos, bordes solo internos, bueno, como este caso no tiene, pero podemos definir los bordes y podremos darle un poco más de estilo a nuestro texto, ¿sí? Entonces, bueno, se me había quedado aquí estas opciones de sangría y esto de ordenamiento de las listas. Pues veamos, cuando tenemos listas, vamos a poder ver de que nosotros podemos, o se genera una especie de sangría. ¿Y a qué llamamos sangría? Sangría es ese espacio que se da entre el inicio de cada línea. Vamos a ver de que, por ejemplo, para estos elementos que he escrito aquí, vemos que se ha generado una especie de espacio. Entonces a eso se le conoce como sangría. Entonces nosotros podemos jugar con ese espacio que se da, entonces, por medio de estas dos herramientas. La podemos disminuir, ¿sí? Vemos de que ahora la numeración de ABC inicia justo donde inicia nuestro texto, o la podemos aumentar dependiendo la necesidad, ¿verdad? Podemos jugar con los elementos de sangría. Y de igual manera, esta opción de ordenar, que es de A a la Z, pues me ordena los elementos de la lista, ¿verdad? Le damos ahí y como en este son párrafos, es texto el que queremos ordenar, lo podemos definir por medio de dos formas, de manera ascendente o de manera descendente. Ascendente sería de que va contando de 1, 2, 3, 4. O sea, empieza primero con el 1 y va a poner al final los de número mayor. Descendente sería con los números menor. Y en caso de que fuera texto, por ejemplo, empezaría con A, B, C, D, terminaría con Z para los ascendentes y empezaría con Z, terminaría con A para los descendentes. Veremos un ejemplo. Vamos a ver, si yo lo ubico de manera descendente, los elementos que tengo en esta lista, vamos a ver que se cambian, ¿verdad? Empieza de 3, 2, 1. Para el caso de que, por ejemplo, si yo tuviera otra lista, manzanas, peras y limón, yo las ordeno, las quiero ordenar de manera ascendente, entonces iría de la A a la Z, ¿verdad? Me las ordena, perdón, de manera
ascendente según el alfabeto. De manera descendente lo podemos ordenar de esta forma. ¿Sí? Bien, ahora veremos lo que es esa cuestión de portapapeles. A ver, ¿qué es eso del portapapeles? Cuando nosotros hacemos una copia, ya sea de un documento, de una foto, de un video, cuando le damos ese famoso clic derecho, copiar, o clic derecho, pegar, lo que nosotros estamos haciendo es enviando ese documento o ese archivo a lo que se llama el portapapeles. Entonces, cuando nosotros pegamos o copiamos un texto, por ejemplo, si copio esta última parte de este párrafo, le doy clic derecho, copiar, o en su defecto control C, y luego lo pego en otra línea de texto, utilizando ya sea clic derecho, pegar, ¿sí? Y vamos a ver que aquí nos aparecen unas opciones de pegado, o en su defecto control V, ¿sí? Vamos a ver de que nosotros todo eso de la copia se envió a lo que se llama el portapapeles. Entonces bien, cuando nosotros copiamos o pegamos un elemento, ya vimos de que le dimos control C a esta última línea. Desde el portapapeles nosotros podemos incluso pegar un elemento y nos aparecen ciertas opciones de pegado, ¿sí? Veamos que nos dice mantener el formato de origen, combinar formato, copiar solo la imagen o conservar solo texto. Entonces, supongamos de que yo vengo y le doy formato a esta última línea, ¿sí? Le aplico formato artístico, por ejemplo este. Le doy clic derecho, control C o clic derecho, copiar, ¿sí? Y yo quiero pegar lo mismo en otra línea, pero que no contenga el mismo formato. Entonces yo puedo ir al portapapeles y darle pegar, y le doy que, si le doy mantener el formato de origen, vamos a ver de que se pega exactamente como lo hemos copiado, con el formato que tenía. Si le doy combinar, lo que va a hacer es que me va a combinar el texto anterior con el formato por defecto del texto, ¿verdad? En el caso de la imagen, lo pegaría como una imagen, ¿sí? Y en el caso de que le demos conservar solo texto, lo copiaría tal cual, solo textos sin formato. Entonces, esas son las opciones del portapapeles y más que todo del pegado. Y vamos a pegar esto y veamos, tenemos otra opción. Por ejemplo, si yo vengo y tengo este formato de texto y lo quiero replicar aquí, ya que por X razón lo pegué sin formato, entonces yo tengo la opción también de venir, seleccionar este texto o parte de él, le damos a la opción de copiar el formato. Aquí no estaríamos copiando el texto, estaríamos copiando el formato que contiene ese texto. Cuando le damos copiar el formato, vamos a ver que cuando pasamos nuestro cursor sobre un texto, se nos activa ahí como una brochita. Entonces yo marco el texto al cual le quiero copiar ese formato, ¿sí? Entonces, bueno, las otras herramientas que nos hacen falta ver son las de copiar, las de cortar, son control C, control V y control X para cortar. Cortar es que me elimina la parte del texto, pero la mantiene en el portapapeles. Probablemente yo la puedo pegar en otra sección, ¿sí? La pegamos con el mismo formato y vemos qué es lo que hace control X. Bien, nos falta una última herramienta que no le hemos visto, que es estas opciones de mostrar todo, que son las marcas de párrafo, las marcas de secciones. Y bueno, las estaríamos viendo cuando estemos agregando secciones en el documento y cuando estemos viendo todo lo que son las numeraciones multinivel. Esto ha sido todo por este video, espero haya sido de mucha ayuda para ustedes y bueno, muchas gracias por su tiempo, saludos y que estén bien.